El falso combate a la corrupción. Quizás sirva recordar que en 1910, cuando Francisco I. Madero compitió por la presidencia de la República contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder desde 1876, las elecciones eran solo un trámite para legitimarse. Este tenía el control de las instituciones y la Constitución de 1857 vigente que permitía su reelección. En medio de este régimen tiránico, Madero, empresario educado en el extranjero, interpretó con exactitud las circunstancias de hartazgo y se lanzó por la presidencia. El Plan de San Luis, manifiesto político promulgado el 5 de octubre de 1910, convocaba a levantarse contra el porfiriato y establecer elecciones libres bajo el lema sufragio efectivo no reelección, que condensaba lo principal de su propuesta política. El sistema reeleccionista era un lastre para el país y exigía elecciones respaldadas por la voluntad popular. Había problemas políticos, económicos y sociales, gran descontento entre los campesinos por el derecho a la tierra, enfado del empresariado nacional aislado por los intereses de potencias extranjeras y problemas de marginación e injusticia social, etc. Estas demandas encontrarían en Madero el medio para encabezar el debate político nacional. Todo sería el contenido de las demandas revolucionarias que sacudirían al país en años posteriores. Madero inició la Revolución Mexicana con el levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910, provocando la renuncia de Porfirio Díaz en 1911 y asumiendo el poder. En 2018, luego de 2 intentos fallidos de llegar a la presidencia de la República y a punto de irse a su rancho, allá por Palenque, Chiapas, algún conocedor del gran resentimiento de los mexicanos hacia quienes históricamente han tenido el país en la pobreza, le vendió la idea a López Obrador de prometer que desde el poder combatiría la corrupción. Y sí, después de infinidad de raterías y actos de corrupción cometidos por los gobiernos del pasado, como con Madero, las condiciones estaban dadas. Era el momento para llamar al pueblo poco politizado a saciar sus ansias de venganza. Para aparentar rectitud, honestidad y supuestamente combatir la corrupción, ha insistido: lo que queremos es gente honesta, que los servidores públicos sean 99% honestos y 1% capaces. Y demagógicamente incluyó en el grito de independencia del pasado 15 de septiembre la arenga: muera la corrupción, muere el clasismo y muere el racismo. Pero sus ocurrencias nomás no funcionan. Sus resultados son desastrosos en el terreno de la honestidad y de su capacidad. Ejemplo de ello es lo revelado por Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública del Gobierno Federal, quien recientemente detalló las irregularidades cometidas en el Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Selgamex, bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, creado a partir de la concentración de Liconza y Diconza. Explicó que tanto la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la SADER y la Procuraduría Fiscal formaron un grupo especial para investigar los resultados de diversas auditorías y denuncias presentadas por servidores públicos por la falta de rendición de cuentas de Selgamex, Liconza y Diconza. Se investigan actos de corrupción de algunos servidores públicos, dijo. El total de las observaciones asciende a 9.500 millones de pesos. Se han presentado 38 denuncias
y por lo menos 15 carpetas de investigación por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Celgamex, Diconsa y Liconsa. A pesar de las raterías del jefe de esta dependencia, Ignacio Valle Fernández, López Obrador, inconsecuente con su campaña de anticorrupción, en lugar de aplicarle la prisión preventiva oficiosa que aplica a sus opositores políticos, explicó que el Secretariado de la Función Pública informaría en una próxima conferencia mañanera posibles hechos de corrupción en Celgamex. Rosario Robles fue encarcelada 3 años en el penal de Santa Marta, Catitla, y sigue su proceso en libertad, acusada de desviar 2.200 millones de pesos en el esquema llamado la estafa maestra, mientras que a Ovalle, cercano a López Obrador, por presentar un faltante de 9.500 millones de pesos, sigue cobrando en la Secretaría de Gobernación como encargado del Instituto Nacional para el Federalismo. Este es mi comentario de hoy. Muchas gracias.